presentar a Diego Jaramillo Gutiérrez. Él es ingeniero de sistemas y computación. Él tiene una especialización en banca y en la Universidad de los Andes. Él es consultor internacional especialista en mercados latinoamericanos. Tiene experiencia en diferentes sectores como el financiero, de gobierno, en manufactura, alimentos, educación. Y pues sus roles han sido el desarrollo de negocios, ha sido emprendedor, consultor, instructor y tiene pues algunas certificaciones como Project Management, CISA, auditor líder ISO 27000, ISO 9000, ISO 45000, GMP y HACCP. Entonces, entre otros. Diego, pues algo muy breve sobre tu experiencia. Quisiera que nos apoyaras presentándote personalmente. Sí, Aide, muchas gracias. Bueno, antes que nada, estoy muy contento de estar aquí con ustedes eh, y para complementar un poco de la presentación que hace Aide de mí. Bueno, últimamente hemos estado trabajando mucho con la norma ISO 27000. De hecho, la norma ISO 27000 se actualizó el año pasado, bueno, ya el antepasado, a finales del 2022, y está, digamos que de moda porque en las organizaciones, como vamos a ver durante la presentación, el tema de la seguridad de información está tomando cada vez más relevancia. Bien, entonces, pues si les parece, comenzamos. Sin más, entramos en materia para hablar un poco, pues una introducción breve de qué es la ISO 27001. Me gustaría que fueran anotando las preguntas y que al final de la conversación, que calculo que puede ser de media hora, podamos tener pues una sesión importante de preguntas y respuestas para, pues, para resolver las dudas que vayan surgiendo durante la presentación y para agregar valor a ustedes. Muy bien. ISO 27001, versión 2022, es la norma que trata la seguridad de la información, la ciberseguridad y protección de la privacidad. Fíjense que aquí cada palabra es importante. Estamos hablando de la seguridad de la información, no de la seguridad informática, porque la información prácticamente puede estar en cualquier medio. Puede estar en medio digital, puede estar en papel, puede estar en video, puede estar, digamos, de muchas formas presente en las organizaciones. Entonces, estamos hablando de la seguridad de la información. También estamos hablando de la ciberseguridad y de la privacidad de la información. Como vamos a profundizar un poquito más adelante, bueno, la norma 27001 se actualizó desde el 2013 hasta el 2022. O sea, la anterior versión, antes de la última actualización, era la versión 2013. Ahora estamos en la versión 2022. Y ha habido muchos avances, como ustedes ya se podrán imaginar, en los últimos 10 años, en temas de tecnología, en temas cibernéticos, en temas de tecnología de información y demás. Muy bien, entonces vamos a profundizar un poquito en los sistemas de gestión de la seguridad de información. Bien, hay muchos desafíos en la seguridad informática actualmente. De hecho, en la era post-pandemia, estamos hablando de los últimos 2, 3 años, pues el uso de las plataformas computarizadas ha crecido exponencialmente. Esto, por un lado, ha sido muy bueno, porque le ha permitido a las empresas reducir costos, ampliar mercados, eh, potenciar, digamos, su oferta de valor, pero por otro lado, también ha disparado exponencialmente los desafíos de la seguridad informática. Cada vez hay más riesgos relacionados con seguridad informática de todo tipo, como vamos a ver un poco más adelante. Bien, ¿cuáles son los desafíos actuales en seguridad informática? Pues las empresas se están digitalizando muy rápidamente. Por ejemplo, en los últimos meses hemos estado asesorando a varias firmas fintech financieras de base tecnológica que se digitalizan muy rápidamente. Están utilizando, por ejemplo, biometría facial para verificar, eh, digamos, a sus clientes desde el momento del onboarding, desde el momento en que piden un servicio, están verificando, por ejemplo, vía celular, la biometría facial, eh, identificando y haciendo cruces, por ejemplo, con bases de datos de gobierno, para identificar que las personas son quienes dicen ser. Entonces, este es un ejemplo de las fintech que se están digitalizando
como las entidades financieras se digitalizan a pasos pues, muy rápidos, pues también las demás organizaciones están haciendo lo mismo. Y también pasa con los delincuentes. Los delincuentes también, digamos, están aprovechando la tecnología actual, incluyendo, por ejemplo, temas de inteligencia artificial para, pues, para tratar de vulnerar la seguridad de las personas. Muy bien. Otro desafío actual tiene que ver con la fuerza de trabajo remota. Como les comentaba, en la época post-pandemia, cada vez el trabajo remoto está siendo más una norma. Ahí, la mayoría de las empresas están utilizando un sistema híbrido donde, digamos, un porcentaje de su tiempo están trabajando las personas desde su casa y otro porcentaje de su tiempo están trabajando en sitio, digamos, donde está la organización. Pero la virtualidad prácticamente llegó para quedarse en las organizaciones. Entonces, ese es otro desafío, ese es otro riesgo que antes no existía y ahora existe, digamos, de una forma pues mucho más crítica. La seguridad digital o la ciberseguridad, como podemos ver, es una necesidad. Al comienzo de esta presentación dije que la ISO 27000 era una norma que estaba de moda, pues es una moda, pero realmente es una necesidad. En los últimos 2 años, por ejemplo, las solicitudes que hemos tenido nosotros para implementar sistemas de ISO 27000 se ha duplicado en los últimos 2 años. Entonces, no solamente es una norma que están implementando en el sector financiero, en el sector gobierno, sino también en el sector manufactura, en seguros, en salud, prácticamente en todos los sectores que se está requiriendo, digamos, ajustar las medidas de ciberseguridad. Bien. Otro desafío actual tiene que ver con las cadenas de valor, o sea, la conexión con clientes y proveedores. Cada vez son conexiones más rápidas e integradas. ¿Qué significa esto? Que cada vez las organizaciones están más integradas con los proveedores, por ejemplo. Entonces, si tenemos que hacer auditoría de proveedores desde el punto de vista de seguridad informática, y también estamos integrados con clientes y con todos los stakeholders o con todos los involucrados relacionados con bancos, con sector gobierno, aseguradoras, etcétera. En toda esta maraña de comunicaciones, como lo podemos ver en el dibujo del lado derecho, pues hay necesidades en privacidad de la información, en reducción de costos, en aumento de la flexibilidad de cómo acceder a los datos y en la integración de información. Entonces, fíjense que el desafío no es pequeño. Realmente, para poder reducir los riesgos informáticos, tenemos que utilizar metodologías probadas a nivel internacional. Tenemos que utilizar las mejores prácticas, las best practices, y una de las best practices es la norma ISO 27001. Bueno, no solamente la norma ISO 27001, por supuesto, ahorita vamos a ver que hay muchas más normas relacionadas con seguridad informática. Y también hay familias de normas. Por ejemplo, la norma ISO 27001 pertenece a la familia de normas ISO 27000, que son por lo menos 6 normas que podemos ahorita más adelante listar. 6 normas que actúan, digamos, de forma consistente entre sí. O sea, se apalanca una norma con la otra. Todas de la misma familia, de la familia ISO 27000. Bueno, las empresas, pues como sabemos, se interconectan en todas las verticales y en general estamos hablando de un mundo más interconectado. Esto por un lado es muy bueno, pero por otro lado, pues tenemos que reducir los riesgos relacionados con la falta de seguridad en la información, la falta de privacidad eh, y la protección de datos. Bien. Estamos entonces entrando a utilizar nuevos paradigmas de información. La transformación digital rápida es un hecho. Antes las organizaciones se demoraban, por ejemplo, en un proyecto de implementación de software, en un proyecto de implementación de un CRM o un ERP, se demoraban meses, incluso años. Ahora, digamos que las implementaciones son muy rápidas, estamos hablando de semanas, estamos hablando de que se están utilizando metodologías de desarrollo de software basadas en sprints y cada sprint prácticamente dura una semana o 2 semanas. Entonces la transformación digital es muy rápida. Y esto
pues digamos que tiene un impacto decisivo en el tema de la privacidad, en la reducción de costos, en la integración de información, en el retorno de la inversión, el ROI, y bueno, el cambio rápido se ve en todas las industrias. De hecho, a nivel de ejemplo, la industria de la seguridad informática crece rápidamente, está creciendo más de 35% en los próximos 5 años. O sea, es una industria de alto crecimiento. Y esto también va en respuesta a los ciberataques a empresas que se han incrementado drásticamente en los últimos años y en los últimos meses. Ciberataques, robo de propiedad intelectual, sabotaje, etcétera. Por ejemplo, hace poco estuvimos asesorando una empresa en Colombia que fue víctima de un ransomware. Un ransomware es un secuestro de información. Se secuestra la información, se encripta la información y las personas que encriptan la información piden rescate, digamos, por dar una clave para decriptar los datos. Estos ataques son cada vez más comunes, son muy peligrosos y pues tienen un impacto significativo en las organizaciones. En México también ha sucedido algo parecido. Los ataques de ransomware, digamos, están liderados por bandas internacionales de ciberdelincuentes y son bandas bastante sofisticadas. Prácticamente ninguna empresa está libre de este riesgo de ransomware o el secuestro de datos. Este es un ejemplo de un ciberataque, pero por supuesto que hay muchos más ciberataques. Aquí en el asterisco tengo abajo que pues es muy difícil calcular las pérdidas en dinero de las víctimas de ciberataques en un año, porque en general las víctimas no quieren ser catalogadas como víctimas, porque si son bancos, por ejemplo, y, y muestran al público que fueron víctimas de un ataque o un ciberataque, pues su nivel de confianza disminuye. Entonces, aunque no todas las víctimas, digamos, que muestran al público que han sido atacadas por ciberdelincuentes, y se calculan que las pérdidas son millonarias y son pérdidas que van creciendo año tras año. Se calculan más de 1.000 millones para el 2020 las pérdidas por ciberataques en México solamente. Muy bien, estamos hablando de 1.000 millones de dólares. ¿De acuerdo? Bien. Seguridad de información. Como vemos, pues la seguridad es un requisito, es un must. ¿Y qué tenemos que hacer? Tenemos que tener en las organizaciones un sistema de gestión de la seguridad informática. Y como por un lado, por ejemplo, la ISO 9000 gestiona la calidad de las empresas, la ISO 27000 gestiona la seguridad de la información de las empresas. Esto se hace creando matrices de riesgo, manejando una gestión de riesgo y también un esquema de mejora continua. De hecho, la norma ISO 27001 versión 2022 ya está muy ajustada con el anexo de alto nivel de las demás normas. De la norma ISO 9000, de la ISO 14000, de la ISO 45000, todas se ajustan al anexo de alto nivel. También la norma ISO 27000 se ajustó ya al anexo de alto nivel y tiene la misma estructura de la norma ISO 9000 y las demás normas. Por supuesto que también tiene un énfasis en la matriz de riesgo y en los esquemas de mejora continua. Todo está orientado a generar confianza en el cumplimiento de los requisitos y, por supuesto, a incrementar la satisfacción del cliente y el revenue, el ingreso de las organizaciones, reduciendo, por supuesto, los riesgos informáticos. Bien, vamos entonces a focalizarnos en los procesos de seguridad informática. Recordemos cuál es la definición de procesos. Son actividades relacionadas que utilizan entradas para proporcionar un resultado previsto. Todas las organizaciones manejan procesos. ISO 27000 también se basa en el mapa de procesos de las organizaciones para agarrar cada proceso, sus entradas, sus salidas y poder reducir sus riesgos informáticos, acogiendo todos los requisitos relacionados con la norma a nivel de proceso. Entonces estamos hablando de requisitos legales, de requisitos propios de la organización, de normas internacionales, de mejores prácticas y bueno, digamos esto se va bajando no solamente a nivel de procesos, sino a nivel de procedimiento, de actividad, de tarea y demás. Así como las demás normas también, como la norma ISO 9000 o 14000. Bueno,
En cuanto a la ISO 27000, pues tenemos una serie de documentos mandatorios y otros documentos que, aunque no son mandatorios, sí son importantes y son de uso frecuente en las organizaciones, ¿sí? Por ejemplo, el inventario de activos informáticos, todo lo que es hardware, software, comunicaciones, programas, etcétera, pues son documentos que deben existir en la organización y que los pide explícitamente la norma. La norma tiene un enfoque basado en procesos, así como las normas que les comenté, es compatible con estas otras normas porque está utilizando la misma estructura de alto nivel. De hecho, por ejemplo, una compañía, eh, supongo que varias de las personas que están en este curso son representantes de compañías que ya están certificadas, por ejemplo, con ISO 9000, pues ISO 27000 es compatible con ISO 9000. Eh, ¿Eso qué significa? Que una organización que esté ya certificada en ISO 9000 para llegar a tener implementada la ISO 27000 no tiene que arrancar desde cero, tiene que básicamente colocar las capas que le hacen falta para llegar a la ISO 27000, ¿de acuerdo? Porque ya son normas que son muy compatibles y están muy estructuradas de acuerdo con la estructura de alto nivel. Bueno, ISO 27000 hace un énfasis muy importante en la gestión de riesgos, en la matriz de riesgos, en la evaluación de los riesgos eh, de ciberseguridad y en el control de activos. Cuando yo hablo de control de activos, no estoy hablando en términos contables, sino que estoy hablando en términos de informática. Activos de hardware, de software, de comunicaciones, activos en cuanto a programas, en cuanto a bases de datos, en cuanto a documentos, en cuanto a información del cliente. Esos son los activos, digamos, desde el punto de vista de la norma ISO 27000. Bueno, y también, digamos, hay unos objetivos de control y controles. Hay un anexo A, se llama el anexo A, de la norma ISO 27000, que de hecho es la norma ISO 27002. La norma ISO 27002 es el anexo A de la norma ISO 27001 y tiene eh, una serie, digamos, grande, o sea, tiene más de 120 controles y objetivos de control que son mandatorios en la implementación de la norma ISO 27000, pero a su vez son best practices, son mejores prácticas que se utilizan en las organizaciones para poder reducir los riesgos informáticos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, normalmente, ¿qué está haciendo las organizaciones para generar confianza con respecto a todos los riesgos que hemos visto hasta ahora? Pues se utilizan básicamente dos estrategias. La automatización, por ejemplo, la implementación de ERP de clase mundial, como SAP, como Oracle y otros software parecidos. Y la estandarización de procesos, en este caso, digamos, orientados por la norma ISO 27000, cumpliendo los requisitos de la norma ISO 27000. ¿Qué herramientas tenemos para generar confianza? Bueno, tenemos, por ejemplo, diagnósticos, hay autodiagnósticos desde el punto de vista de seguridad informática, también hay análisis de brecha. Por ejemplo, a nosotros nos han llamado recientemente para hacer análisis de brecha respecto a la norma ISO 27000. Nos llama porque es una compañía de seguros y nos dice, oye, ¿en qué tan lejos estamos de tener, pues, de lograr un estándar, de estándar ISO 27000? Tenemos un estándar propio, interno, de la aseguradora, pero queremos saber cuánto nos hace falta para llegar a la norma ISO 27000. Esto se llama análisis de brecha. Y normalmente lo utilizan algunas organizaciones que, aunque tienen estándares robustos de seguridad informática internos, pues quieren verificar contra best practices externas como el 27000, qué les hace falta para poder, digamos, reducir los riesgos y cerrar esa brecha. También están las preauditorías, son auditorías que se hacen normalmente antes de las auditorías de certificación. Y bueno, después aquí a la derecha podemos ver todo el paquete de auditorías que se puede tener en una organización. De hecho, en ISO 27000, cuando se implementa la norma ISO 27000, eh, hacen auditorías internas, ¿sí? Entonces, pues hay auditorías internas, hay auditorías de proveedores, como ya hemos hablado,
están las certificaciones de las firmas de certificación, ¿sí? Como Poloristas, como CGS, como Intertech, etcétera. Son certificaciones entregadas por estas entidades. Y también están las acreditaciones entregadas por las acreditadoras. Recuerden que las certificadoras a su vez son auditadas por las acreditadoras. Por eso todo esto es una cadena de confianza, en donde hay una cadena de auditorías internas, externas, independientes, y hay certificaciones y acreditaciones. Esta cadena de confianza es la que nos sirve para estructurar un modelo mucho más seguro al interior de las organizaciones. Ok, este es el mapa de ruta sugerido para gestionar la seguridad informática. Normalmente, lo que se debe hacer en las organizaciones antes de implementar, digamos, ISO 27000, supongamos que la organización va a implementar ISO 27000 desde cero. Entonces, lo primero que debe hacer es capacitarse en la norma. Capacitación en ISO 27000. Aquí hay varios niveles de cursos. Por ejemplo, recientemente hemos dado cursos a nivel de fundamentos de ISO 9000, de ISO 27000, implementación de ISO 27000, auditoría de ISO 27000 y demás. Entonces, hay varios tipos de cursos que se están dictando y que estamos en capacidad de dictar alrededor de la seguridad informática. Eso es lo primero que hay que hacer, capacitarse en la norma. Aparte, es una norma nueva. Recuerden que tenemos la versión 2022. Ya la versión 2013, a partir de este año, deja de estar vigente. ¿De acuerdo? A finales de este año. Muy bien. Después están, normalmente, bueno, aquí estamos suponiendo que vamos a implementar ISO 27000 desde cero, entonces el análisis de brecha no aplica. Pero si la organización tuviera alguna metodología implementada de seguridad informática, pues sería interesante hacer un análisis de brecha respecto a la norma ISO 27000. Después sigue la implementación. Podemos implementar la norma ISO 27000 con fines de certificación o no. Fíjense que algo que me he dado cuenta últimamente es que las organizaciones están tan preocupadas por la ciberseguridad que quieren implementar la norma ISO 27000, pero no les interesa tanto la certificación. Quieren implementarla precisamente para reducir sus riesgos y para darle confianza a sus clientes, pero no necesariamente buscando una certificación. Eso es una tendencia que he visto en los últimos meses en los clientes que nos han pedido implementar la norma ISO 27000. Después viene, por ejemplo, una preauditoría. Después viene una auditoría interna. La auditoría interna es parte de la metodología de implementación de la norma ISO 27000. Después viene una certificación que se puede dar o no, o la empresa la puede buscar o no le interesa buscarla. Y por último, en el mapa de ruta para gestionar la seguridad informática es importante asegurar que el sistema de gestión va a seguir vivo durante muchos meses, durante muchos años. Entonces se requiere que haya un administrador del sistema de gestión de la seguridad informática. Se requiere que haya una persona que permanentemente esté monitoreando la calidad de los indicadores de gestión, la calidad, digamos, de los procesos y procedimientos y registros relacionados con la seguridad informática. Y por eso estamos hablando de los administradores del sistema de seguridad informática. Bien, este es el mapa de ruta sugerido para gestionar la seguridad informática. Ahora hablemos un poquito de los sistemas de capacitación. Voy a pasar rápidamente por, digamos, el plan de capacitación típico que utilizamos normalmente en nuestros clientes. Por ejemplo, hay un capítulo que llamamos abordaje a la norma ISO 27001 versión 2022. Aquí normalmente vemos los conceptos de seguridad de la información, damos videos, ejemplos, hablamos de qué es ciberseguridad y qué no es ciberseguridad. Hablamos de los principios de la seguridad de la información y de un concepto que se llama el CINT, ¿sí? Que ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, básicamente es confidencialidad, ¿sí? Disponibilidad de la información e integridad. Hablamos de los tipos de información, importancia de la seguridad de la información, cuál es la situación actual, tecnologías actuales y tendencias. Fíjense que las organizaciones hoy día están muy preocupadas, por ejemplo, por la inteligencia artificial. Aquí hay todo un capítulo
ISO 27000, que habla del tema de estas nuevas tecnologías y cómo aprovecharlas y incrementar su riesgo. Aquí hablamos de la cultura de la seguridad en la información. Sucede que la ISO 27000 no es solamente para el área de sistemas de las organizaciones, por supuesto, sino que es para toda la organización. Por eso es importante sensibilizar a toda la organización, en particular, digamos, a nivel gerencial de la organización, al nivel de tomadores de decisiones. Bien, estamos hablando de la seguridad de información como concepto transversal y de los sistemas de protección de datos. Fíjense que el tema de protección de datos ya es un tema mandatorio, no solamente en México, sino en muchos países, y hay normatividad eh, nacional y federal que hay que cumplir en, en términos de protección de datos. Bien. Otro, otro curso que nosotros estamos en capacidad de dictar es el curso de fundamentos. Aquí ya empezamos a profundizar sobre las características de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, los principios de la seguridad informática. Empezamos a hacer ejemplos y casos de uso al interior de cada organización y vemos cómo se relaciona, este punto es importante, cómo se relaciona la norma ISO 27000 con otras normas. Por ejemplo, hay una norma muy importante que se llama la 22301, Business Continuity Plan. Es una norma de planeamiento de contingencia y está relacionada con la ISO 27000. Hay empresas que en vez de tener implementada la norma ISO 27000, tienen implementada la norma de planeamiento de contingencias, que es la 22301. Esa norma, digamos, es en algunos casos bastante parecida a varios capítulos de la norma ISO 27000. Y hay otras normas, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con pagos digitales, están las normas PCI, hay otras normas que tienen que ver con antilavado de dinero, como la Sarbanes-Ley, la SOC, la IPA, y hay otras normas relacionadas con seguridad informática como ITIL, ISO 20000, NIS, COVID, no COVID, no COVID, terminadamente, y digamos otras normas que tienen que ver con seguridad informática y que de alguna forma o complementan o reemplazan ciertos capítulos de la norma ISO 27000. A su vez, la familia de normas ISO 27000, eh, digamos que maneja normas que van desde la implementación pura, digamos, hasta el manejo de controles computarizados, ¿sí? Y digamos, el anexo A es el más importante de la familia de normas ISO 27000. De hecho, les comentaba hace un rato que la norma ISO 27002 va de la mano de la ISO 27001, y es el anexo A de la norma ISO 27001. Es la norma más importante, digamos, para cumplir con los requisitos de seguridad informática. Bien. Hablamos de las industrias en las que normalmente se implementa la norma ISO 27000, ejemplos de procedimientos instructivos y registros obligatorios, el ciclo de implementación, auditoría y certificación, el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, que se da también en sistemas de seguridad informática. También estamos hablando de la auditoría interna, de los planes de acción, del uso de tecnologías o pruebas computarizadas de auditoría y bueno, temas relacionados con la orientación hacia la certificación de ISO 27000. Hay un capítulo muy importante en la norma, en la familia de normas ISO 27000, que es el entendimiento del glosario. Como ustedes se pueden imaginar, hay un glosario bastante técnico relacionado con informática que podemos ver en una de las normas de la familia ISO 27000. Hay un glosario bastante instructivo. Hay otro curso que también damos, que es cómo implementar ISO 27000, la metodología de la implementación, el mapa de ruta para la implementación, el perfil del implementador, el consultor implementador, que es diferente al perfil auditor, es parecido pero diferente. Y se hacen análisis de casos de estudio, planes de implementación, calificación de riesgos
No hemos hablado tanto de la matriz de riesgos, pero la matriz de riesgos es muy importante en la norma ISO 27000. Perdón. Esta matriz de riesgos es muy dinámica. A diferencia de las otras normas, como el 9000 y la 14000, la matriz de riesgos de la norma ISO 27000 es muy dinámica y hay que estar actualizándola, digamos, con mayor frecuencia que las demás normas. Entonces, aquí se habla de la documentación que se debe tener y de la preparación para la auditoría interna. Normalmente, en una organización pequeña, podemos demorarnos 4 o 5 meses implementando la norma ISO 27000. Bueno, y ya después viene el tema de la capacitación de cada cláusula de la norma. Normalmente, digamos, enseñamos cómo se audita la norma. Es un curso de auditoría interno de ISO 27000 y aquí vamos cláusula por cláusula. Las cláusulas son muy parecidas a las de ISO 9000. Por ejemplo, las cláusulas 1 a la 3 tienen que ver con el alcance, las referencias normativas, términos y distinciones. La cláusula 4 con el contexto de la organización. La cláusula 5 con liderazgo, compromiso y política. La cláusula 6 con planificación. Y ahí sí hay un punto muy importante porque en la cláusula 6 se hace una punta al anexo A. El anexo A, digamos, es el anexo donde están los controles computarizados mandatorios por la norma ISO 27000 en una organización que la tiene implementada. Después seguimos con la cláusula 7 soporte, con los documentos normativos y operativos, con, por ejemplo, aquí en estos cursos enseñamos cómo hacer pruebas de auditoría y cómo obtener evidencia de cumplimiento de esas normas y de cláusulas y de esos requisitos de cada cláusula y cómo hacer pruebas de auditoría. Después viene la cláusula 8, operación, la 9, evaluación de desempeño, la cláusula 10, mejora. Fíjense que la estructura de alto nivel es muy parecida a las demás normas, pero cada cláusula tiene, digamos, el sabor tecnológico. Cada cláusula tiene, digamos, su componente de tecnología que hay que tener en cuenta y pruebas para verificar que los controles computarizados están funcionando y están bien implementados y están funcionando bien en las organizaciones. Después enseñamos cómo se hace un informe de auditoría, cómo redactar no conformidades y cerramos con aprendizaje de la gestión. Bueno, normalmente nuestros clientes nos piden mucho que profundicemos en el informe de auditoría, en la redacción de no conformidades, para ellos aprender a hacer sus propias auditorías internas de la norma ISO 27000. Simulamos el cierre de no conformidades, simulamos las acciones de una certificadora, de una firma certificadora, y también pues hacemos el cierre del legajo de certificación, haciendo simulaciones en estos cursos, ¿no? Bueno, posteriormente, ya suponiendo que la norma ISO fue implementada con éxito en una organización, hay que mantenerla viva a lo largo del tiempo. Entonces, venimos al tema de la administración de sistemas de gestión de seguridad informática. Hay que medir los indicadores de gestión tecnológicos, hay que implementar los registros, hay que mantener los registros actualizados, tenemos que dar juntas de seguimiento con la dirección, evaluación del desempeño del sistema de gestión de la seguridad informática, el cierre de las no conformidades derivadas de las auditorías y la implementación del esquema de mejora continua. Bien, bueno, eh, eso es lo que les quería comentar. Ahora la sesión para ver si tenemos preguntas, comentarios, dudas. En este momento nosotros no estamos dando cursos sobre el MIL, pero sí, digamos, ISO 27000 hace un llamado, digamos, para hablar en términos de sistemas, hace un llamado a ciertos puntos de otras normas. Entonces, sí, las normas NIST son normas, digamos, relacionadas también con seguridad informática. Eh, y bueno, pues
Desafortunadamente no las dictamos nosotros, esta capacitación, pero sí sabemos, digamos, cómo se integran a las mejores prácticas, cómo engranan con, con la norma ISO 27000. Ah, ok, muchas gracias. De nada. Comentarios. Sí, adelante. Tenemos ahí algunos comentarios en el chat de que muy interesante, muchas gracias por todo. Muy interesante, claro, y Lorena, es el comentario, Abelardo igual, muchas felicidades. Por ahí, si hay alguien más que nos quiera hacer comentarios de manera escrita, se lo agradeceríamos. Igual, esta información se las hacemos llegar a través pues de los datos que nos dejaron en su inscripción. Posteriormente, esta plática se sube a YouTube y les enviamos un link para las dudas que puedan tener, pero pues sobre todo para estar en contacto con Diego, que es el experto en el tema. ¿Alguna otra aportación?